realmente preocupantes. Parece ser que México y Perú están al borde de una ruptura. Espero que no se llegue a ese extremo. El gobierno peruano le ha dado 72 horas al embajador de México, Pablo Monroy Conesa, para que abandone el país. Lo ha declarado persona non grata y al mismo tiempo ha concedido un salvoconducto a la esposa del presidente Castillo, Lilia Paredes, y a sus 2 hijos para que viajen a México. Pero fíjense bien bajo qué condiciones le ha concedido este salvoconducto el gobierno peruano. Ha dicho que la decisión se basa atendiendo las obligaciones internacionales en coordinación con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Dice, no obstante, el gobierno de Perú ha informado al gobierno de México que Lilia Paredes, la esposa del presidente del Perú, se encuentra inmersa en una investigación por su presunta implicación en un delito de organización criminal, por lo que se reserva el derecho de pedir en un futuro, su extradición si ésta fuera sentenciada en ausencia. Y entonces dice, por otro lado, el gobierno se cubre las espaldas diciendo que en su país no existe persecución política y que impera el Estado del Derecho. Pero este manejo tan torpe, si me lo permiten, del gobierno peruano, pidiendo la salida, declarando persona non grata al embajador mexicano, Pablo Monroy Conesa, y al mismo tiempo dándole luz verde a la esposa del presidente Pedro Castillo, pero acusándolo de estar implicada en un delito de organización criminal, habla de una torpeza. Y hoy mismo han aceptado que es posible que acepten elecciones anticipadas, pero hasta el año de 2024. Yo no sé si va a resistir el Congreso y el Ejecutivo la presión de las calles. Ya hay casi una treintena de muertos. Y en medio de esta crisis, pues el gobierno de México está obligado a tratar esto con suma delicadeza. ¿Por qué lo digo? Porque más vale que no se rompan las relaciones, porque a México se le cancelaría una vía importantísima de negociación para seguir incidiendo en el futuro, sobre todo de Pedro Castillo. ¿Tú qué opinas, querida Leticia? Híjole, es una situación muy delicada porque además yo creo que son por horas que se puede ir viendo lo que va ocurriendo, porque evidentemente también la situación en Perú pues se ha ido agravando de manera muy importante. El nivel de represión que se ha ido viendo pues también no, digamos, no se imaginaba que iba a ser tan rápido esta situación, y por tanto también la respuesta popular ha sido de ese calibre. Entonces, lo que vemos en términos de una es las relaciones internacionales, en este caso con México, que bueno, no, la verdad es que no podía ser distinto, dado el escenario que se ha dibujado ya en el actual gobierno, en términos de posiciones muy firmes, de acuerdo a la ideología que este gobierno sustenta. Y por tanto, pues me parece que sí, ponerse de lado claramente de una opción, pues en este caso sería, dada la situación, pues obviamente albergar a la familia del presidente Castillo, por un lado, pero la otra, pues hacer el llamado, sumarse, ¿no? a la demanda internacional que puede haber en términos así, pues muy amplios, sin esta cosa de intervencionismo, porque siempre está cómo manejarlo de manera sutil. Y tiene que ver con que adelanten las elecciones, pero como tú muy bien dices, bueno, del 24 pues está en la ley. Esa era ya una cuestión que se había dicho que en la ley misma podría haberse puesto así. Entonces, yo lo que leo desde colegas peruanos que están en el tema, que conozco de tiempo, pues es justamente un llamado a convocar elecciones ipso facto. O sea, no una espera, porque el nivel de tensión no da para eso. Entonces, sería muy aventurado opinar en términos de cómo se puede especular cuando, insisto, es por horas cuando puede haber un cambio. Recuerda tú cuando lo de Bolivia, que era también, lo estábamos viendo en tiempo real, pues prácticamente la embajada de México de repente sitiada, de repente saliendo, de repente un avión rescatando a Evo. O sea, realmente es una situación en la que los pronósticos tienen que ser muy cuidadosos, muy reservados, y ahí sí, también confiar
en la destreza, digamos, en la estructura diplomática mexicana, esa, la de carrera, la que tiene una larga trayectoria, la que se ha preparado para estar ahí y que, en todo caso, quienes son más las figuras o los representantes atiendan también eso que se pone en la mesa de parte de grupos muy profesionales. Yo confío plenamente en estos grupos muy profesionales y, por tanto, la parte política también atendiendo estos mapas políticos que hay que ir, digamos, pisando como si se estuviera pesando vidrio, Jaime. Sí estamos en una situación delicada. Y también no se nos puede pasar en los mexicanos que aún están en Perú y que quisieran salir de Perú, ¿no? Este es un punto que es muy importante, porque no es lo mismo una situación de personas mexicanas radicadas en Perú que dicen, bueno, vamos viendo acá, porque es mi país, es mi territorio, digamos, de elección, como los mexicanos que son por elección en nuestro país y que también, ¿no? Les pasa lo bueno y lo malo también de cada nación. Pero la gente que quedó atrapada y que la intención es salir, pues también el gobierno mexicano tiene que ser muy cauteloso para poder mantener ese puente humanitario y permitir que todo mexicano, en este caso, en ese territorio, que tenga la voluntad de salir, pueda hacerlo. Pues fíjense que la Cancillería mexicana, yo creo que haciendo gala de buenos oficios, dice que va a mantener cree firmemente en el diálogo y seguirá manteniendo los canales de comunicación abiertos con todos los interlocutores, especialmente para atender las necesidades de los mexicanos en el Perú. Esto es muy importante. Ahora, y ya como era de esperarse, querido Ángel, ya empezaron las reacciones, ya te imaginarás, de la oposición. Aquí tenemos este tuit de Claudia Ruiz Massieu que dice: la expulsión de nuestro embajador en Perú pone de manifiesto el fracaso de una política exterior impulsada desde la trinchera ideológica, lejos de los principios que la Constitución exige observar. La diplomacia requiere prudencia, sin dogma ni intervención. Lo dice ojo, Ángel, lo dice una mujer que fue canciller, fue secretaria de Relaciones Exteriores, condenando el papel y básicamente tachando de fracaso la política exterior impulsada por el presidente de México. ¿Qué decirle a esta gente? Creo que la oposición, Jaime, en México, tiene el gran problema, PAN y PRI, que ya los vimos gobernar. Ya vimos su política exterior, entreguista, sumisa a las órdenes de los Estados Unidos. Creo que la señora Claudia Ruiz Massieu, al igual que he visto en otros casos en la oposición, pues le apuestan a la desmemoria, le apuestan a la desinformación. Yo me preguntaría, ¿qué hubiera hecho el gobierno de Peña Nieto ante la misma situación? Reconocer inmediatamente a un gobierno golpista que ha llevado ya a la muerte de decenas de personas en Perú, con un Congreso que desde el inicio no ha aceptado un resultado electoral democrático, legal, legítimo, como es la asunción de Pedro Castillo como presidente de la República. Entonces, de eso la señora Claudia no dice nada. Oye, a final de cuentas, la política de México, la política exterior de México que ha venido recuperando Andrés Manuel López Obrador, viene en la mejor tradición de la política mexicana: no intervención, asilo, el hecho de señalar las cosas como son. Fíjate, a diferencia de Claudia Ruiz Massieu, yo veía en una de las tertulias, como dicen los españoles, del periódico Público en España, me eché una tertulia de esta, eran 6 analistas, latinoamericanos todos, un español, 5 latinoamericanos y latinoamericanas, en donde a final de cuentas quien conducía la mesa de análisis, muy buen análisis, un argentino, terminó su introducción señalando, leyendo los tweets de Andrés Manuel López Obrador con respecto al caso de Perú. Y este analista argentino, no recuerdo su nombre, decía: cada vez más admiro
al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, por posiciones como esta. Y leyó 3 tweets de Andrés Manuel sobre la situación en Perú, muy al inicio, en donde se muestra una posición divergente de la posición norteamericana de favorecer. Tenemos que decir las cosas por su nombre. Lo que vimos en Perú es un golpe de Estado por parte del Congreso, en donde nunca dejaron gobernar a Pedro Castillo. Tienen problemas institucionales fortísimos los peruanos, tienen un diseño de gobierno exageradamente extraño, como el hecho de que todo el gabinete tiene que ser avalado por el Congreso, lo que es absurdo. Yo me preguntaría si en Estados Unidos, en Alemania o en el Reino Unido pudiera funcionar un gobierno donde cada ministro tiene que ser autorizado por el Congreso y donde después de que ya fue autorizado te lo pueden desautorizar a las 2 semanas, o sea, a las semanas, ni siquiera a los meses. Bueno, pues ese es obstaculizar a un gobierno. Entonces, efectivamente, la ruptura de relaciones no es buena, pero que no nos venga la oposición en México a querer dar lecciones cuando lo que nosotros hemos visto, el come si te vas, muestra hasta el grado lacayuno de panistas y priistas a la política del imperio. Hoy lo que vemos es un gobierno de México con una postura independiente, con una postura soberana de defensa de los derechos humanos. Es curioso que la señora Claudia Ruiz Massieu no mencione a ninguno de los fallecidos en Perú. Bueno, para ellos quisieran, Leti, Jaime, ellos quisieran, se les ve, se les cae la baba. Apenas pasó lo de Perú, acuérdense, la campañita esta de sigues tú, Andrés Manuel, ellos quisieran una cosa de ese tipo, quisieran tener un diseño institucional en este momento que pudiera quitar a un presidente de la República democráticamente electo. ¿Es muy delicado? Sí, sí es muy delicado. Leti recordó lo que pasó en Bolivia, otro golpe de Estado, porque los golpes de Estado no necesariamente tienen que ser por parte del ejército, como lo vimos en Bolivia, pero hoy vemos a la policía y al ejército peruano ver de qué parte están, y están en parte de la imposición, así de sencillo. ¿Cómo es posible que 67 diputados que no representan a nadie, porque también hay que tomar en cuenta que las encuestas previas a la destitución de Pedro Castillo mostraban que la gente desconfía del Congreso de Perú en orden impresionante, ¿eh? Sí. El 96%. O sea, estamos hablando de una de las instituciones más desprestigiadas de Perú, queriendo tomar el control de un poder que no les corresponde, con una falta de madurez incluso. Y bueno, ahí se ve claramente. Yo lo puedo decir, Andrés Manuel evidentemente no, pero para muchos tenemos claro que eso es un golpe de Estado. Entonces, la posición de Claudia Ruiz Massieu es avalar un golpe de Estado. Bueno, que lo digan, que están avalando un golpe de Estado, que digan que está mal que Andrés Manuel se haya pronunciado por la defensa de los derechos humanos por un camino democrático. Bueno, eso muestra el caso de la señora Claudia Ruiz Massieu, que ella, por lo que escribió, se siente muy cómoda con la represión, se siente muy cómoda con el asesinato de menores de edad, se siente muy cómoda con un golpe de Estado propiciado por una mayoría de un Congreso totalmente desprestigiado, y se siente cómoda con la intervención del gobierno norteamericano, regresando con esta doctrina Monroe. Tú hace rato señalabas, poco antes de que yo entrara al estudio, a esta transmisión, mencionaste la doctrina Monroe, pues que aquí la vemos en Perú, es la doctrina Monroe. América para los americanos. Les estorbaba Pedro Castillo. Y cierro con esto. Hay por ahí un video que circula que también tiene que ver con esta llamada vacancia
para poder quitar a un presidente, incluso de manera temporal, pero que está muy ligada a contratos transnacionales que se tenían que renovar en 2023. Yo coincido con Leti, el llamado a elecciones tendría que ser inmediato, sí. Inmediato. Acuérdense que primero dijeron la señora Dina Boluarte, traidora, hay que decirlo, traidora, porque siempre se requiere un traidor. Ah, no, se querían quedar hasta 2026 sin que nadie los eligiera. Aquí esto, Claudia Ruiz Massieu no dice nada. Los que estamos atentos a lo que está evolucionando en Perú es, ¿y por qué Dina Boluarte se tendría que quedar a gobernar 2023, 2024, 2025, hasta 2026, 3 años y medio, sin que nadie la haya elegido como presidenta? Si realmente les interesaba a estos golpistas, que no es así, tendrían que haber convocado en todo caso de manera inmediata a elecciones, ¿no? Así es. Entonces, creo que sí es complicado, no por la parte de México. Evidentemente al gobierno golpista de Perú no le gusta la posición de México, les estorba, es una cuestión, y no nada más fue México, recordemos que hubo un comunicado conjunto de Colombia, de Argentina, de Bolivia y de México, ¿no? Entonces a mí me gustaría que la señora Ruiz Massieu que dijera su propuesta muy, muy, muy concreta, que Claudia Ruiz Massieu dijera, apoyamos el golpe de Estado en Perú y quisiéramos que el gobierno de la 4T apoyara a ese golpe de Estado y apoyara que se siga masacrando al pueblo que ha salido a las calles a defender su endeble democracia. Que no nos vendan espejitos ni panistas ni priistas. Los conocemos, ya los vimos en el poder, ya los vimos en el poder. Serviles y lacayunos a políticas dictadas desde el exterior. Bueno, querido, fíjate que Leticia